¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir con el tema de la distribución, a ver por dónde quedamos. Bueno, acá estuvimos viendo una escritura caligráfica, después vimos los módulos de distribución, cómo se tomaban las medidas y los tipos de escritura. Yo no las voy a repetir porque los videos son cortos, el contenido es mucho y si repetimos, bueno, acá tenemos una escritura que es la primera que es la escritura clara, que es donde las zonas superior, media e inferior no chocan entre sí. Hay una adecuada distribución del texto y del blanco, el espacio es normal entre las letras, palabras y las líneas según el módulo que se toma de la misma persona. Y acá, por ejemplo, tenemos la letra M que se toma desde la mitad del enlace de la unión de las dos letras hasta la otra mitad del siguiente enlace. En este caso no hizo, pero tenemos 5 milímetros, 6, 7, 8 milímetros. Esa debería ser la distancia que hay entre palabra y palabra. A ver, ¿cuánto tenemos acá? Acá terminó acá, así que tenemos 4 y 4, 8. Acá tenemos 4, 9, 10, 11. Acá tenemos 1, 6, 7, 8, hasta que empezó. Acá tenemos 5, 6, 7. O sea, es bastante parejo. Acá, por ejemplo, hay un punto, se toma desde el punto, que es de donde terminó. Tenemos 1, 6, 7, 8. Más o menos está en el módulo. Tomen en cuenta que tenemos que tomar la anchura y la altura de la letra M, de varias M que se encuentran en el escrito y sacar un promedio. Después está la altura entre renglón y renglón de la letra M. O sea, nosotros vamos con la filmina a tomar así todas las medidas, vemos que es una escritura clara y sacamos las conclusiones. En este caso hay claridad de ideas y de concepto, equilibrio mental y emocional. Esta persona distingue lo que es posible de lo imposible y aparte sabe distinguir entre lo que es propio y ajeno, rechaza la poca moral. Es una persona que tiene cortesía con la gente, se muestra tal como es, y en negativo sería una persona que es poco creativa y que la inteligencia es mediocre, porque es monótona la escritura cuando es negativa, es muy estereotipada. Esta es una escritura confusa. Acá ya vemos que hay choque entre zonas. Ustedes ven acá como no tiene ningún inconveniente en escribir sobre, por ejemplo, acá la jamba. Y chocan las zonas. Esta es una escritura confusa. Acá en este caso tiene renglones, pero se da, yo tendría que buscar un ejemplo para otra clase, se da en escrituras sin renglones, igual, ¿eh? Ya están acostumbrados así. Hay choques de zonas, las letras ocupan zona que no les corresponde, que le corresponde a otras letras, quiere decir que hay una invasión ahí. Hay una confusión de ideas y de conceptos, falta de organización, la persona es descortés con los demás muchas veces, suele decir una cosa y después dice otra, deforma la realidad y quiere decir que tiene conflictos interiores esa persona, inestabilidad afectiva y suele tener contacto fácil con personas que no son muy recomendables. Acá, por ejemplo, tenemos una escritura ilegible donde las letras están mal formadas. No tenemos que tener en cuenta acá, bueno, no es una escritura rápida esta, pero no tenemos que tener en cuenta si son apuntes. Acá, por ejemplo, tenemos otra también que es ilegible, donde la interpretación es que hay un disimulo de las propias intenciones, que hay actividad precipitada, desorden, gusto por el secreto y misterio. Ese gusto por el secreto y misterio lo tienen los médicos, por ejemplo, suelen hacer esta escritura filiforme. Acá, por ejemplo, hay una N que se va estirando como un palito. Bueno, esa es escritura filiforme que lo vamos a ver, pero en otro aspecto, que es la forma. Vamos a tener bastante para analizar.
también en negativo quiere decir que huye de las responsabilidades, tiene falta de sentido moral y puede ser astenia también. Yo le voy a dar términos médicos o psicológicos que no los voy a explicar, porque nosotros en grafología estudiamos lógicamente, aparte de la grafología, estudiamos antropología, psicología y biología, sabemos lo básico. Acá en este caso, astenia es una debilidad de las fuerzas, es fatiga física y mental. Así que suelen hacer este tipo de escritura también. Acá vamos a ver una escritura espaciada que guarda más espacio del módulo, ¿no? Hay una excesiva separación de palabras y líneas, hay un predominio de blanco sobre texto, y según el ambiente que tenga, el ambiente gráfico, ya sea positivo o negativo, o el nivel de forma, le llamamos también, porque más adelante cuando veamos forma vamos a ver cómo evoluciona la forma, y el que tiene alto nivel se dice que tiene formibow. Bueno, yo no sé otros idiomas, pero bueno, nosotros cuanto más se acercan las palabras en la escritura, más acercamiento hay, ¿no? Con las personas, por ejemplo. O cuanto más se acercan los renglones, más acercamiento hay en lo social. Nosotros explicamos que acá en este caso, por ejemplo, tenemos una M que mide 5, 6, 7, 8. 8 milímetros, es decir, la separación entre las palabras, acá tenemos 5, 10, 12 ya. Son muchos los espacios que deja. Quiere decir que las relaciones interpersonales, que ya lo expliqué antes, no son buenas en esta persona. No tiene tanto problema con la parte social, pero más con la relación de persona a persona le cuesta, está dejando demasiada distancia. Esta escritura espaciada es cuando la persona deja excesiva separación entre palabras y líneas, tiene que ver con la planificación de proyectos a largo plazo y elaborar los proyectos a largo plazo. Y una discreción en el modo de hablar y la conducta que lo vamos a ver en otras características de la escritura, es apretada, acá cerrada, pero son otros aspectos. No me voy a detener mucho a hablar de esta escritura. Cuando la escritura es pequeña e inhibida, o sea, que está muy contenida, esta, por ejemplo, es apretada, también tiene inhibición, pero cuanto más inhibición tiene la escritura, más necesidad de soledad y aislamiento tiene, porque necesita separar unas cosas de otras para poderlas estudiar, analizar y definir. Tiene un espíritu crítico esta persona. En cambio, si es una escritura que es extensa, o sea, que se expande, es amplia, ya tiene que ver más con la extraversión, con la necesidad de ambientes y de aire, del aire libre, necesidad de libertad de esparcimiento. A ver, ahora vamos a ver otra que también es espaciada, pero es más espaciada entre renglones, es al revés que la otra. Esta, por ejemplo, a ver, vamos a ver si tenemos una M. Acá tenemos una M. Tenemos 1, 4, 5, 6, 7 milímetros casi de largo de la letra M. Y acá tenemos 5, 6, 7. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos 2 y 3 y 3, 5. Bueno, va variando, pero entra dentro del módulo. Es decir, que acá es espaciada, pero espaciada entre renglones. El alto de la letra M es 1 milímetro. Miren acá tiene 10 multiplicado por 10 prácticamente. Quiere decir que esta persona tiene buenas relaciones interpersonales, pero le cuestan las relaciones sociales.
no le llaman mucho la atención las reuniones, no les gusta dar opiniones en público, restringen la comunicación. ¿Mm? Acá este ejemplo se los dejé porque quería que observaran, todo en grafología es observación, que acá hay mayor espaciamiento, acá en la primer parte de la hoja, y acá achico los espacios. Y todos nosotros las interpretaciones las hacemos en base al simbolismo del espacio. Así que por ahora vamos a terminar en esta clase y quería que ustedes agarraran una hoja, en este caso no para escribir, sino para hacer el simbolismo del espacio. En los otros videos ya expliqué lo que significaba zona izquierda, zona derecha, zona superior, zona inferior, y en el centro está el yo del sujeto, con las características que es la parte que es consciente, que es presente. Eso sería bueno porque nosotros la escritura la analizamos en base a ese simbolismo espacial y así lo tienen y es más fácil de recordar. Bueno, los espero para la clase próxima y vamos a continuar con la distribución.